Dicen que en televisión todo es mentira, salvo cuando se apagan las cámaras. Y si hubo alguien capaz de borrar la línea entre ficción y realidad hasta deformarla por completo, esa fue Florinda Meza. En pantalla era la vecina histérica, la madre sobreprotectora, la que repartía cachetazos a don Ramón como si fuera un deporte olímpico. Pero fuera del set, cuando las puertas del estudio se cerraban, esos cachetazos se volvieron simbólicos, y muchísimo más dolorosos. A unos los silenció, a otros los dejó sin trabajo, y a otros, directamente, los borró del mapa. No es casual que en el elenco del programa más querido de América Latina todos terminaran peleados menos ella. Kiko, don Ramón, la Chilindrina, los hijos de Chespirito y hasta el director desaparecieron uno a uno justo después de que ella se convirtiera en la pareja oficial del jefe. Y no fue magia, fue estrategia. Pasó de actriz sin experiencia a dueña no oficial del show, de su creador y hasta de su legado. No sorprende que cuando murió Chespirito solo ella tuviera acceso al cuerpo, al parte médico, a los documentos y a las llaves de la historia. Tampoco sorprende que ninguno de sus excompañeros apareciera en ese funeral masivo televisado en todo el continente. Esto no es una teoría ni una conspiración. Es lo que dijeron sus propios compañeros, lo que está en sus entrevistas, en sus decisiones, en los documentos, en los testimonios, en la manera en la que el chavo fue desapareciendo mientras ella se quedaba con todo. Este no es otro video más sobre Chespirito. Es la historia de cómo Florinda Meza se convirtió en la figura más polémica y temida del universo del Chavo del Ocho. Y lo que vas a escuchar ahora, probablemente nunca te lo contaron así. La imagen es clara, bruleros, delantal, cara dura. Doña Florinda, la vecina mandona que gritaba ratero como si tuviera un micrófono permanente. Pero la verdad incómoda es que esa mujer ficticia se parecía demasiado a la verdadera Florinda Meza. Antes de la fama, fue una actriz que trataba de sobrevivir en un medio que destroza sueños, sin contactos, sin padrinos y arrastrando una historia familiar marcada por el abandono y la escasez. Su padre desapareció, su madre la crió sola, y cuando eligió dedicarse al arte lo hizo desde la urgencia, desde el hambre, y ese hambre jamás se apagó. Desde el primer día se notó que trabajaba distinto. Mientras Ramón Valdés improvisaba y Villagrán hacía reír sin esfuerzo, Florinda era obsesiva, perfeccionista, controladora. Y ese control se expandió más allá del set. Se metía en libretos, corregía líneas, marcaba escenas. Lo que empezó como compromiso actoral se transformó en una autoridad silenciosa, que dejó de ser silenciosa cuando inició su relación con Roberto Gómez Bolaños. Carlos Villagrán lo dijo sin anestesia. Florinda decidía quién aparecía y quién no. Su relación con Chespirito no era solo amor, era poder. Poder puro. En pantalla repartía cachetazos. En la vida real dejó heridas mucho más profundas. Antes de Doña Florinda, antes de los aplausos, Florinda Meza era solo otra actriz intentando no ser devorada por la industria. Nació en Juchipila, un pueblito de donde casi nadie sale. Su madre la crió con una única regla para una mujer pobre en el México de los 50. O te defendes o te destruyen. Y Florinda eligió defenderse, cueste lo que cueste. Entró a la televisión sin pedir permiso, sabiendo que la belleza es carnada y el poder lo tienen quienes escriben y deciden. Por eso se acercó a Chespirito. Entendió que si él era el rey, ella no podía quedarse fuera del castillo. Primero fue compañera de rodaje, después su sombra. Todo pasaba por ella. Textos, ensayos, decisiones. Ya no era una actriz, era la mujer de Roberto. Y esta no es una historia de amor, es una historia de supervivencia. Florinda no pidió poder, lo tomó. Y al que no le gustaba, puerta. Víctima del sistema o arquitecta de su propio imperio. Difícil saberlo. Lo que sí está claro es que no pensaba volver a ser la chica pobre de Juchipila. No volvió. Y en el camino, varios quedaron en el suelo. Florinda Meza fue la única figura femenina con peso real dentro del núcleo duro del programa, rodeada de hombres, pero nunca en segundo plano. Al contrario, muchas veces en el centro del ring. Y esa centralidad generó lo que tenía que generar: vínculos, tensiones, amores cruzados, rumores imposibles de frenar. Y el primero en quedar atrapado en esa red fue Carlos Villagrán. Kiko, el más carismático del elenco, tuvo, según él mismo,
Un romance con Florinda en los primeros años del programa. Un vínculo corto pero intenso que dejó huellas. Tuvimos algo, dijo Carlos. Fue breve pero real. Un poquito más que amigos, nada más. Pero no fue una cosa escandalosa de que anduvimos juntos y ya. Es más, te digo, casi no me gusta decirlo porque la gente lo toma mal, pero en este caso fue así. Yo no anduve con Florinda. Florinda anduvo conmigo. El problema es que ese pasado quedó flotando como una nube negra cuando Florinda empezó su relación con Roberto Gómez Bolaños. Porque Roberto, además de ser el creador y jefe del programa, todavía estaba casado con Graciela Fernández. Según varias fuentes, nunca terminó de digerir el viejo amorío entre su nueva pareja y su actor estrella. El resultado fue una tensión interna que se sintió como una bomba de tiempo. Florinda, en entrevistas posteriores, salió a desmentir el romance con Carlos casi con furia, pero la duda quedó. Quedó porque Carlos lo había dicho en público y porque la energía entre ellos, según muchos, se volvió densa e irrespirable. Un quiebre silencioso que terminó con Villagrán fuera del programa. Causalidad difícil de creer. El segundo vértice del triángulo fue Enrique Segoviano, director histórico del programa y pieza visual clave en el éxito de la serie. Durante años trabajó codo a codo con Chespirito y su relación profesional era tan simbiótica como tensa. Algunas versiones hablan de un vínculo sentimental breve entre él y Florinda antes de que ella se pusiera de novia con Roberto. ¿Cierto? ¿Chisme? Nunca se comprobó, pero lo que sí se sabe es que la relación entre Segoviano y Florinda se volvió cada vez más áspera. Y cuando él fue desplazado como director, muchos lo interpretaron como otra víctima del avance de la reina del set. Y ahí llegamos al último, el más importante, Roberto Gómez Bolaños. El jefe, el casado, el que tenía 6 hijos y una esposa católica, el que durante 5 años enteros le mandaba flores a donde Florinda estuviera, aunque ella estuviera con otro hombre. Y un día, en Chile, se besaron. Se acabaron los rodeos, empezó el quilombo. La verdad es que desde que yo llegué él empezó a cortejarme, pero él andaba con cuanta mujer podía. Entonces, aunque decía que yo era una mujer especial, su mujer ideal, yo pensaba, pues lo mismo les dice a todas, contó Florinda. Ese beso no solo oficializó el romance, también rompió todo lo que quedaba en pie. Porque a partir de ahí, Florinda dejó de ser una actriz con buena letra y se volvió la sombra detrás del trono. 12 de octubre de 1977, Santiago de Chile. Una gira internacional que reventaba teatros y estadios, la vecindad en su punto más alto. Todos sonriendo para el público, pero por dentro el set ya estaba al borde del colapso. Esa noche, en un bar chileno, sin cámaras ni maquillaje, Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños se besaron por primera vez. Él seguía casado. Ella venía de relaciones turbulentas dentro del propio equipo. Pero lo que pasó ahí no fue un simple beso romántico. Fue un punto de no retorno. Él me decía cómo se sentía, que a veces deseaba amar intensamente pero no encontraba a su mujer ideal, que yo era su mujer ideal, y que a veces simplemente andaba con otras porque sentía necesidad de besar a alguien. Florinda lo contó años después sin rodeos. Ella, en una escena digna de novela dramática, le dijo, ¿y por qué no me besas a mí? Fue el inicio oficial de una relación que ya se venía cocinando entre flores, poemas y miradas demasiado largas. Pero ese beso no fue un secreto por mucho tiempo. En el ambiente de trabajo todo cambió casi de inmediato. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los rumores dejaron de ser rumores. El círculo íntimo se cerró. Las decisiones importantes empezaron a tomarse entre dos y el resto a acatar. Lo que había sido un elenco de compañeros se volvió una estructura más vertical. Florinda pasó a tener un peso que excedía su rol de actriz. Ya no era solo doña Florinda en escena. También opinaba sobre actuaciones, corregía guiones, sugería ajustes en tiempo real. Y ese giro no fue bien recibido por todos. Las energías dentro del grupo se volvieron densas. Los bandos estaban marcados. Había quienes se mantenían fieles al liderazgo de Roberto y quienes no podían digerir el nuevo orden. El ambiente se volvió frágil, quebradizo, con gestos que pesaban más que las palabras. Aquel beso, que podría haber sido solo una historia íntima, terminó alterando el equilibrio de todo un proyecto. Y lo más loco es que pasó en Chile, lejos de casa,
como si el universo se hubiera asegurado de que ese momento ocurriera lejos de testigos, excepto los que importaban. La vecindad, esa que parecía un hogar feliz, empezó a resquebrajarse desde adentro. Y aunque las luces seguían encendidas, algo ya se había roto para siempre. Antes de Florinda hubo otra mujer, una que no aparece en los homenajes ni en los libros ni en los documentales oficiales, pero que estuvo ahí durante 20 años. Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, fue testigo del ascenso de su marido desde cero, cuando todavía no existía la vecindad ni el apodo de Chespirito. Graciela era argentina de perfil bajo y no pertenecía al mundo del espectáculo. No era actriz, ni del medio ni de las cámaras. Era madre, católica, reservada. Una mujer que crió a 6 hijos mientras Roberto escribía guiones, componía canciones y levantaba su imperio. Se conocieron en los años 50, cuando ella tenía apenas 15 años y él 22. Se casaron en 1968, mucho antes de que el apodo Chespirito existiera, y fueron pareja durante 2 décadas. Estuvo con él cuando nadie apostaba un peso por sus libretos, cuando lo llamaban bajito y raro, cuando el futuro era un papel en blanco. Graciela fue la primera en creer en Roberto. Lo acompañó en su etapa más inestable cuando trabajaba como creativo publicitario y soñaba con la comedia. Y no solo lo apoyó emocionalmente, ella misma le cosió el primer traje del Chapulín Colorado con retazos y paciencia porque en ese entonces no había vestuaristas ni presupuestos. Mientras él escribía escenas en la madrugada, ella preparaba el desayuno para los chicos y cuidaba que todo siguiera en pie. Fue el sostén de esa vida cuando el éxito todavía era una promesa incierta, y lo fue hasta el final. Aunque ese final no llegó como debía porque en medio del boom de El Chavo del Ocho, mientras Roberto ya era una figura internacional, Graciela fue corrida sutilmente del relato. Su historia fue borrándose como si nunca hubiera existido, y Florinda fue ocupando ese lugar primero en lo simbólico y después en lo real. La propia Florinda en entrevistas recientes habló de los 7 grandes defectos que tenía Chespirito cuando se conocieron: 6 hijos y una esposa. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces, no, como defectos. Claro, como es si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Una frase dura, filosa, como si los hijos y la vida anterior de Roberto hubieran sido obstáculos que había que superar más que partes de su historia. Con el tiempo, Florinda lo terminó diciendo casi con culpa, que se arrepintió de haber lastimado a Graciela, que no se lo merecía. Pero lo cierto es que la desplazó de todo, no solo de la vida privada de Roberto, sino de su imagen pública, de sus reconocimientos y hasta de sus recuerdos. Graciela nunca fue invitada a los eventos, ni a los homenajes, ni a los cierres. No dio notas, no habló mal de nadie, no apareció en los medios, fue borrada con una elegancia cruel y ni siquiera se le reconoce el rol de haber acompañado al creador de Chespirito durante su etapa más difícil, cuando no era un icono, sino un simple guionista con sueños. La historia oficial siempre mostró a Roberto y Florinda como una pareja inseparable. Pero antes de eso hubo una casa, 6 hijos, una mujer que lo amó y que cuando todo explotó quedó en el margen del cuento. Y lo más tremendo es que Florinda no solo desplazó a la esposa, también desplazó a medio elenco. Pero eso lo vamos a desmenuzar con bisturí en el siguiente tramo. Cuando Florinda Mesa entró al universo de Chespirito, era una actriz más. Ni siquiera estaba en los créditos principales. Hacía de secretaria, de enfermera, de personaje de fondo, pero tenía algo que no pasaba desapercibido: hambre de protagonismo, carácter afilado y una mirada que no se conformaba con ser una más. Y lo logró no solo desde el talento frente a cámara que nadie niega, sino desde un ascenso interno que fue tan silencioso como imparable. Florinda pasó de actuar a escribir, de escribir a decidir, de decidir a gobernar, y ese crecimiento generó tantas admiraciones como resentimientos. Rubén Aguirre, el mismísimo profesor Girafal, lo dijo sin vueltas: Florinda era la única que podía corregir a Chespirito. Ninguno de nosotros tenía ese poder. La frase es clave porque marca el punto exacto donde ella dejó de ser parte del elenco para convertirse en una figura con poder real dentro del set. A mediados de los 70 ya opinaba sobre guiones, sugería cambios, elegía a quien sumar o no en cada sketch. Roberto confiaba en su criterio ciegamente. Decía que tenía un ojo único para detectar que funcionaba y que no.
Y más de una vez, las líneas que decían otros personajes pasaban por su filtro antes de llegar a la grabación. Pero eso no fue todo. Florinda también empezó a meterse en la selección de actores, a elegir rostros nuevos, a dar oportunidades a sus alumnos de teatro y hasta intervenir en el armado de escenas donde ella misma brillaba como protagonista. El resultado: sketches enteros giraban alrededor suyo y eso, en un grupo que venía trabajando como equipo desde los inicios, se empezó a generar cortocircuitos. Para el afuera seguía siendo Doña Florinda, pero adentro era jefa sin oficina, directora sin título, productora sin nombramiento oficial. Y lo más fuerte es que no se lo dio nadie. Se lo ganó a fuerza de insistencia, influencia y una relación con el jefe que era sentimental, pero también operativa. Yo creo que no querían causar ese resultado, pero se dio. No, no se dio, lo hicieron. A ver, hablabas de los medios de comunicación. No confundamos el objetivo de esta reunión. Ahora, lamento mucho quienes se sientan ofendidos, ustedes necesitan con qué cubrir sus espacios. Pero lo interesante de esto fue que ese personaje se lo había yo ofrecido a un buen número de comediantes. De hecho, a todos los comediantes que había y nadie lo quiso. Tontos rechazaron. Encontraron la vis cómica. Los tontos. Nadie quiso hacer los tontos. No es casual que muchos de los actores que intentaron mantenerse al margen de su órbita terminaran perdiendo espacio. No es casual que los libretos empezaran a cambiar de tono, y no es casual que ella misma haya dicho que a veces tenía que intervenir porque si no lo hacía el proyecto se estancaba. Florinda Mesa se convirtió en la reina del guión sin firmar una sola hoja. Lo que decía fuera de cámara tenía más peso que lo que otros decían actuando. Pero ese crecimiento que parecía imparable también dejó cadáveres profesionales en el camino. Y uno de los más evidentes fue un hombre que supo ser clave en todo. El director que definió la estética, el ritmo, la apesta y que de pronto desapareció. Durante años su nombre estuvo escondido en los créditos como si fuera un técnico más. Pero Enrique Segoviano no era uno más. Era el arquitecto invisible del universo Chespirito. El director dominicano que llegó a México con una formación exquisita, una mirada visual fina y un perfil tan bajo que muchos pensaban que su apellido era una calle. Desde 1973, cuando se sumó al equipo, se convirtió en el cerebro técnico detrás del fenómeno. Dirigía, ajustaba, editaba, marcaba los ritmos. Mientras Chespirito creaba mundos y personajes, Segoviano los hacía funcionar en cámara. La dupla era perfecta hasta que la armonía se rompió por un triángulo que nadie se atrevía a nombrar. Según quienes vivieron esa época, Segoviano tuvo una relación sentimental con Florinda Mesa mucho antes de que ella formalizara con Roberto. No era un secreto total, pero tampoco un romance expuesto. Sin embargo, cuando Gómez Bolaños, todavía casado, empezó a acercarse más y más a Florinda, la tensión estalló detrás de cámaras. El punto de quiebre fue sutil pero letal. Después del viaje a Acapulco en 1978, Segoviano desaparece. Ya no está en los sets, ni en las reuniones, ni en la toma de decisiones. El hombre que había sostenido el show visualmente, el director que entendía cómo grabar el caos de una vecindad sin perder el ritmo cómico, simplemente se fue sin dar notas, sin escándalos, en silencio. Y en ese vacío, quien ocupó el espacio de poder fue Florinda. Con Roberto ya de su lado, el set cambió de manos. Segoviano no volvió nunca más al universo Chespirito, pero en Televisa hizo carrera dirigiendo clásicos como Odisea Burbujas, Anabel y 100 mexicanos dijeron. Nunca habló del tema, nunca se metió en el barro, pero para muchos fue el primero en caer cuando la vecindad empezó a girar alrededor de una sola figura. Cuando Segoviano desapareció del mapa, el set dejó de ser neutral. El equilibrio de poder se inclinó y Florinda Mesa, que había empezado como actriz secundaria, empezó a ocupar cada vez más espacios. Ya no era solo Doña Florinda, era la mujer de confianza de Roberto y su influencia se notaba en todo. No necesitaba un cargo oficial. Era ella quien sugería escenas, corregía líneas de guión y hasta participaba en decisiones de casting. En los talleres que impartía en Televisa reclutaba talentos que luego terminaban en los sketches. Actrices jóvenes, actores que buscaban una oportunidad, pasaban primero por su filtro. Si gustaban, entraban, si no afuera. En más de una entrevista de época, Florinda aclaró que nunca fue productora formal,
pero su presencia bastaba para que todos supieran quién tenía la última palabra. Algunos actores lo decían entre dientes: esto ya no es el show de Chespirito, es el show de ella. Y eso se notaba también en cámara. A medida que pasaban los años, Florinda protagonizaba más y más segmentos, no solo como Doña Florinda, sino como personajes creados especialmente para ella: La Chimoltrufia, María Expropiación Petronila y otros sketches donde el foco era ella. El remate era suyo y la cámara la buscaba. El elenco empezó a incomodarse, algunos por celos, otros por miedo. Pero nadie lo decía en voz alta porque hablar significaba quedarse afuera y nadie quería ser el siguiente en desaparecer. Florinda ya no necesitaba imponerse. Su sola presencia bastaba para definir el rumbo del programa. Lo que alguna vez fue una vecindad con múltiples voces, ahora tenía una sola dirección y no siempre era la de Roberto. Durante años, el Chavo del Ocho vendió la imagen de una familia disfuncional, pero adorable. Una vecindad donde todos se peleaban, pero en el fondo se querían. Y aunque eso parecía real, frente a cámaras, detrás de escena, la historia era mucho más turbia, porque con el tiempo uno a uno, los personajes clave fueron desapareciendo del programa y casi todos por las mismas razones: disputas internas, egos cruzados y una figura que fue ganando más poder del que muchos estaban dispuestos a tolerar. Florinda Mesa. El primero en irse fue Ramón Valdés, Don Ramón. Según su entorno, la relación con Florinda era complicada. No discutían a los gritos, pero había una tensión latente. Ramón tenía un estilo relajado, improvisaba, se movía con libertad en el set y eso contrastaba con la rigurosidad con la que Florinda buscaba controlar el proyecto. Algunos recuerdan que ella intentaba imponer decisiones, marcar escenas y que eso le generaba un profundo rechazo. Ramón tenía claro que el único que debía dar órdenes era Chespirito y cuando esa dinámica cambió, prefirió irse. Años después, Florinda intentó suavizar el recuerdo diciendo que se llevaban bien, pero también deslizó públicamente que él tenía problemas personales refiriéndose a supuestas adicciones. No tuve amistad con Ramón porque era muy difícil tener amistad con Ramón porque, como era Ramón, extraordinario, lindo, divertido, pero pues fuera del programa era muy difícil verlo. Él tenía su grupo de amigos y todo. Lo que más dañó en el caso de su hígado, o las dos cosas lo dañaron. Tú sabes que el alcohol en exceso te crea cirrosis y problemas hepáticos. Esa declaración encendió una tormenta mediática. La familia de Ramón salió a desmentirla con fuerza, acusándola de ensuciar la imagen de alguien que ya no podía defenderse y miles de fans lo vivieron como una traición innecesaria. Florinda Mesa llegó a decir que en una entrevista que le hicieron de Brasil llegó a decir que mi papá tenía problemas de drogación, lo cual desmentimos inmediatamente porque sí fue una declaración muy desafortunada, muy lamentable, muy triste y muy ofensiva para nosotros. Esta es la cachetada más gacha que le ha dado en la vida. Le dio como más de 500 en 4 décadas y ahora esta cachetada que le da es más venenosa. El caso de Carlos Villagrán Kiko fue igual de turbio. Desde hace décadas se comenta que Carlos y Florinda tuvieron un romance en los primeros años del programa antes de que ella iniciara su relación con Chespirito. Carlos lo confirmó varias veces describiendo la situación como un amorío breve pero significativo. Según él, ese pasado nunca fue digerido del todo por Roberto y mucho menos por Florinda. Años más tarde, ella lo negó tajantemente asegurando que jamás pasó nada. Pero la duda quedó. ¿Relación entre Florinda y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. Se dio muy poco tiempo. No fue así grandioso. Fue más que un poquito más que amigos. Yo no me atrevo a calificar a nadie. Cada uno es responsable de sus propios actos. Eso me da risa porque dicen que no sé qué. Que si me llevé el programa. Que si me llevé mal. Que tu culpa había gente corrieron a Kiko. No es cierto que porque tú habías andado con Kiko. Mira, Roberto dijo y ahí están las entrevistas. Carlos se fue porque le ofrecieron algo mejor. La tensión entre ambos era evidente y con el T.